Hola, soy Santiago Jiménez. Yo soy Andrés Méndez. Me llamo Pedro Marcano. Y mi nombre es Juan Camilo Guzmán y hoy vamos a hablar acerca del video. En lo personal, creemos que el video es una complementación de la lectura pasada sobre la evolución de Kant, porque nos habla sobre la evolución pero con aspectos más detallados. En diferencia a la lectura anterior, este video no nos deja inferir las cosas, sino es muy puntual en todas las cosas, como que decía, como que al principio estaban las personas, no sé cómo llamarlas, y que bueno, hubo la erupción volcánica y se empezaron a crear las poblaciones, se empezó a dividir, después, según las necesidades que tenía la persona, iban adquiriendo nuevas habilidades. Por ejemplo, que antes se caminaba en 4 patas y no se podía ver a lo lejos por el pasto, por la maleza, entonces se empezaron a parar y a intentar caminar en 2 piernas, y ahí se empezaron a crear los bípedos. Entonces este video es más exacto con todas las cosas que nos dice. ¿Algo más y algo que diga? Sí. Pues como tuvo esta evolución de los seres humanos y como cada quien se dividió en el resto del planeta, pues como que empezaron a originarse las especies de seres humanos antiguas, entonces eso se ve reflejado por diferentes estímulos, como las personas que estaban mucho al sol pues empiezan a generar como una especie de adaptación al sol con los ojos, o gente que se dedica mucho a cazar pues tienen más masa muscular que otros que se dedican a cultivar, y pues eso se ve reflejado también en cómo está organizada la población, en que los cazadores y los cultivadores y la gente adulta, que era lo que enseñaba a los más pequeños. Sí, digamos que antes como de colocar como los roles pues como en la comunidad y eso, hablan mucho de cómo se empiezan con los pequeños pasitos, que es lo que dijo él de que se paran en 2 patas. Después hablan de una parte cuando, digamos, no pueden cruzar, como que se juntan entre 2 tipos de especies y uno de ellos cruza el agua porque ya está acostumbrado, porque es uno que camina, mientras que el otro como que se ahoga por lo que sus piernas como que no son tan fuertes. Entonces ahí más o menos como que hablan también como de lo que sería como la selección natural, que es lo de los más débiles pues van muriendo, y también pues llegar al punto en el que, digamos, la herramienta se vuelve como algo clave, y es cuando dicen que se dan cuenta de que pueden llegar a ser superiores, porque pues al momento en el que rompen las rocas, que roca con roca pues saca como una roca más filuda y se puede cortar cosas, ahí se dan cuenta que esa es la forma como para destripar los animales y sacar la proteína que en verdad necesitan, que es algo que yo que hace como un gran salto. Y perdón, no, y lo que siento que más importa es el momento en el que llegan al Homo erectus, creo que es cuando se comen a uno de su tribu, y en vez de como seguir adelante como venían haciendo, lo que hace es como que empieza a sentir como nostalgia, como que lo extraña, no se olvida de esa persona, es como ya deja de ser como una persona que se muere, pues un animal que se muere, y es como más, pues ya tenía como una integridad adentro pues de la comunidad, no sé. Un compañero que se muere. Ajá. Dejan de pensar como en instinto, como en hacer esto y ya, y empiezan a ponerse en lugar de otro, empieza a sentir el sentimiento de fraternidad entre ellos. Sí, a mí me parece muy interesante en el video, en el momento en el que empiezan a generar cambios teniendo en cuenta la supervivencia y la conservación de su especie, que son esos cambios los podemos seguir viendo hoy en día, digamos, como tú decías, esos como que cada persona tiene un rol en la tribu en una escala micro, hoy en día en la escala macro, con las carreras, y como cada persona tiene una labor para la sociedad, para un fin común. Eso me parece muy interesante que se haya hecho desde tan temprano y todavía siga existiendo. Y sí. Otra cosa para complementar eso es como que el conocimiento no se queda estancado, sino se empieza a repartir, ¿sí? Como que el más sabio de la tribu, el más, empieza a mostrar sus conocimientos, no como antes, como que bueno, yo aprendí a hacer una cosa y quedó en mí y ya me morí, no pasó nada. Sí, con eso se crea la memoria colectiva. Ajá, exacto. Entonces, la evolución no va solo en eso, sino no solo en aprender a hacer las cosas, sino en repartir ese conocimiento. Sí, y aparte que ese conocimiento pues ya empieza a haber como un sentido de preservarlo para las siguientes generaciones, y empiezan como a rayar en las piedras, que es la litografía, como de marcar ese conocimiento que ya adquirían los mayores, y para que los demás lo vayan viendo y vayan aprendiendo a partir de las imágenes. Y retomando lo de la superioridad del hombre, como el hombre con las herramientas ya se cree superior al reino animal, pues se ve reflejado con la lectura de Kant, que él dice que, pues como usted ha mencionado en el video anterior, que él empieza como a generar que la naturaleza le debe al hombre en vez del hombre le debe a la naturaleza. O sea, si yo necesito piel, pues se la quito a este animal. Si necesito fruta, pues le quito los frutos a los árboles. Ya empieza como el hombre a ser un poco más como egoísta en cuestión de las demás, y más, pues egoísta, que solo le importa al mismo o a su comunidad, pero no empiezan los demás animales, y empieza como ese conflicto de superioridad que incluso se ve reflejado entre los diferentes grupos. Estaba el grupo del pueblo A, que eran los agricultores, con el pueblo B, y que eran los cazadores, y empiezan a pelear porque hay conflictos de territorio, y ya empiezan a ver como un sentido aparte de pertenencia y de comunidad, también empieza un sentido de rivalidad.
Sí, eso el video, por eso lo que podemos como concluir es que este video fue como el complemento a la lectura, pero de una forma más definida. Digamos, en la lectura nos decían, esos fueron los pasos para la evolución, ¿sí? El saber, se aparta de la naturaleza, pero acá ya nos explicaron detalladamente cómo pasó, fue cada cosa. ¿Ustedes lo creen así? Sí. De hecho, hay una parte también cuando pues, se dan cuenta de que las herramientas las pueden hacer con las piedras y eso, también muestra una parte en la que empiezan a hacer como una especie de cabaña, dicen que son los primeros en hacer una cabaña, que es que cuando juntan pues las hojas y los palos, y pues es mucho lo que hemos hablado como en la clase, que no se sabe cuál es el principio, cuál es el origen y eso, pero hablan ahí mucho como que es el origen de la primera cabaña o algo así, en el momento en el que es el homo, bueno, no sé exactamente cuál es, pero como que desde ahí ya empieza como el tema de la cabaña, el hogar, el refugio, y Y dicen, el asentamiento. Sí, Ajá. que quieren recrear la seguridad que sentían en los árboles, Con los pero ahora árboles, en el exacto. piso para... Sí. como para su alcance. Sí, y pues también relacionándolo con la primera lectura, podemos ver que cuando empiezan en las cuevas a hacer arquitectura, se ve cómo la arquitectura se alberga el arte, y ese arte sirve para la memoria colectiva, como ustedes decían, que empiezan a pintar en las paredes, todo, y eso me parece muy interesante. Ya, yo creo entonces que con eso podemos concluir que el video fue el complemento específico de la lectura anterior. Son paralelas, son conceptos paralelos. Ajá. O sea, la película complementa al libro y el libro complementa la película. Pues es más como un conocimiento visual y el otro es más un conocimiento más pues de literatura. Pero me parece que necesita uno de ambos para entender bien Sí. cómo fue la evolución pues de esa perspectiva, ¿no? Porque también hay otras maneras de ver cómo fue la evolución que veremos pues después, supongo. ¿Ya?